Otra de los avances que encontramos en los convenios es, por ejemplo, el reconocimiento de las licencias de crianza, porque históricamente la regulación laboral estuvo muy centrada en la figura biológica de lo que es el embarazo y el parto, y después esos días de cuidados, pero después está todo lo que tiene que ver con las adaptaciones escolares, los controles sanitarios, si hay algún tipo de necesidad de tiempo para cuidar a alguna persona, a la familia que se enferma. Esto también fue de alguna manera increyendo de acuerdo a las necesidades y a las tensiones y a los reclamos que se fueron generando también desde las bases. Aquí encontramos con distintos grados de avance la presencia más del reconocimiento de los varones, porque muchos convenios también reproducen esta idea de que la licencia va a ser solo para la trabajadora madre, con lo cual, de alguna manera, esto reproduce o de alguna manera centra en la figura de la maternidad como la única responsable para poder hacer ejercicio de estos cuidados. Hay que poder generar instancias de incorporación de los varones en esta agenda para poder promover una distribución más equitativa y la idea de la corresponsabilidad como mecanismo, ¿no? para la reducción de las brechas. Hemos encontrado también incrementos en lo que son las horas de lactancia, que en general van desde 2 momentos de media hora y al año de vida del niño nacido. En algunos casos aumentan a 2 años, aumentan la cantidad de horas que se le permite, digamos, de esa franquicia. Y por supuesto, en los últimos años, lo que son las licencias por violencia de género, un poco también al calor de las discusiones que se han dado desde los movimientos feministas, el reconocimiento del rol que tiene el mundo del trabajo para poder acompañar y asistir a las trabajadoras que están pasando por una situación de violencia de género, es una política bastante extendida dentro de los convenios. Y ahora vamos a las otras, que son las de dinero y servicios, que son menos extendidas, pero no por ello es menos significativo reconocerlas. Hemos encontrado, por ejemplo, las transferencias específicas de dinero por IGES, ayudas escolares, esto generalmente en el inicio del ciclo lectivo, de subsidios para acceso a centros de cuidado infantil, que esto es cuando no existen lugares de cuidado en los espacios laborales. Muchos empleadores lo que hacen es transferir o hacerse cargo de una parte del costo de ese servicio, y la verdad es que en algunos casos eso ayuda a tener que no sea una tensión tan importante sobre el salario y sobre los ingresos de la mujer trabajadora o de la familia, con lo cual eso es un recurso que sirve para distribuir en términos de ingresos y de dinero. Bueno, subsidios por nacimiento, hogares, kits escolares, que también forman parte de algunas de las políticas que vimos. Los que son servicios, estas quizás son las menos extendidas, pero las reconocemos porque son herramientas muy significativas, porque de alguna manera permiten otorgar un servicio que especialmente lo que son colonias de receso, sirven para poder, digamos, aplacar la tensión que implica no tener la escuela, porque como dijo Delphi hace un rato, la escuela es la institución más extendida en Argentina y con las que las familias mayormente distribuyen cuidados, al menos en una parte de la jornada. En los recesos educativos hay una mayor tensión sobre esa demanda, porque claramente las licencias por vacaciones no son asimilables a lo que sucede en los recesos educativos, ¿no? Y en algunos casos hemos encontrado, si bien en menor medida, es importante reconocer, digamos, la dimensión de esta política, centros de cuidado infantil que
son muy, digamos, que son para los afiliados y las afiliadas, que son complementarios a la jornada laboral que tienen esas personas trabajadoras. Está pensado también para hijes de trabajadores y trabajadoras, varones y mujeres. Vamos a la próxima, Delphi. ¿Cuáles son algunas de las políticas que nosotros recomendamos o que promovemos en esta agenda para poder pensar políticas dentro de los sindicatos y para poder ampliar alguna de esta agenda al interior de las asociaciones gremiales? En principio, es importante empezar a traccionar esta idea que les decía de la corresponsabilidad y la participación de los varones en esta agenda, que no termine siendo únicamente una discusión que damos las mujeres con respecto a la ampliación de días de licencia por paternidad o digamos, cualquiera de las políticas que estemos pensando, que haya una participación activa y la idea de pensar en la corresponsabilidad es fundamental, pero también hay que pensar o poner en crisis o revisar la construcción que hay al interior de las organizaciones, de los roles asignados para varones y para mujeres, y hablar de masculinidades, de nuevas masculinidades o masculinidades no hegemónicas en este sentido es fundamental. La alianza que tenemos con el instituto se basa en este postulado. Necesitamos repensar los modelos y las construcciones de las relaciones de género y los modelos familiares que todavía persisten y que sustentan estas definiciones o estas desigualdades que están muy asociadas a la figura de la maternidad como una figura idílica y natural, y el devenir natural de la mujer en la sociedad, ¿no? Es necesario que empecemos a repensar esos modelos y a trabajarlos sostenidamente, diría, no como un hecho esporádico, sino poder problematizarlo a través de un plan de capacitación, de trabajar en la temática y demás. También es súper importante incorporar todo lo que tenga que ver con la diversidad de las familias, empezar a pensar en las distintas conformaciones familiares, en salir de los modelos biológicos que muchas veces escinden a las familias adoptivas y que si pensamos solo en maternidades y paternidades biológicas estamos de alguna manera reproduciendo las discriminaciones que sufren muchas personas que eligen adoptar, y que es un camino bastante sinuoso y que muchas veces requiere tiempo y para poder tener las visitas anteriores y procesos burocráticos. Es importante también incorporar esta dimensión de las familias adoptivas y algunas de otras discusiones que tienen que ver con el reconocimiento de la antigüedad laboral de las licencias que hoy están, por ejemplo, por maternidad, que en muchos casos en muchas organizaciones laborales no se contempla como antigüedad laboral, y eso termina siendo un perjuicio económico para la trabajadora, y con lo que es los aportes jubilatorios, que eso requeriría una reforma legislativa, ¿no? Vamos a la próxima, Delphi. Y con las acciones indirectas nos referimos un poco al marco que le da contexto, a lo que le da sustento, a poder dar un marco de posibilidad, y siempre recomendamos poder generar herramientas estadísticas, ¿no? Poder conocer cuáles son las necesidades de cuidados que tienen hoy las personas que trabajan en nuestras organizaciones, poder conocer qué tipo de trabajos se realizan, cómo es la organización, dónde participan las mujeres, dónde participan los varones. Tenemos una anécdota que nos trajo una organización laboral que nos decía que desde el sindicato pensaron que el trabajo diurno era mucho mejor para las mujeres porque de alguna manera el trabajo nocturno era riesgoso, entonces compulsivamente generaron una readecuación de los turnos laborales,
y se encontraron que para muchas mujeres fue fatal eso, porque justamente usaban el turno nocturno porque en el día cuidaban y en la noche trabajaban. Descansaban poco, pero era la manera con la que podían organizar las dos dimensiones, ¿no? Y a partir del reclamo y la demanda de estas trabajadoras tuvieron que volver para atrás la decisión. Entonces, qué importante conocer cuáles son estas necesidades para poder implementar y para poder mejorar o ampliar derechos de acuerdo a las necesidades que se tengan. Por supuesto, lo que es la paridad sindical es una herramienta fundamental para poder traccionar, poniendo en crisis también todos los que son los roles tradicionales, pero para ampliar la agenda de la igualdad es necesario que haya mujeres en las mesas de discusiones y dando las discusiones que tienen que ver que lo que luego se va a quedar plasmado en los convenios colectivos. Y como les decía, mucho trabajo de sensibilización, de revisión de las masculinidades hegemónicas, y es importante dimensionar, y este es un trabajo sostenido que hay que hacer, dimensionar el rol significativo que tienen los cuidados como reproductor de los factores de desigualdad económica y laboral. Y para eso es importante generar digamos, los debates, tener los insumos necesarios, por eso nosotras ponemos a disposición todas las investigaciones, todos los números, todo, digamos, el marco en el cual abordamos esto para que luego sea insumo para dar estas discusiones tan necesarias, pero de alguna manera que son indispensables para poder generar una reducción significativa de las discriminaciones que tiene hoy el mercado de trabajo para las mujeres y para poder traccionar una agenda más equitativa en términos de participación de todos los espacios, ¿no? De la vida laboral, de la vida familiar y lo que tiene que ver con la participación política sindical. Así que creo que por aquí ya llegamos a nuestra presentación. Estuve viendo que hicieron varias intervenciones en el chat, pero no llegué a leerlas, así que si quieren nos van contando un poco ustedes qué preguntas nos hicieron y las vamos contestando. Sí, acá hay una pregunta de Giselle que dice, ¿cuáles convenios tienen licencia de violencia de género? Ya que normalmente lo contemplan y quieren, y lo quieren pasar por licencia psiquiátrica, lo hacen pasar. No, claro, esa es una gran discusión que se ha dado en muchos sectores porque justamente la licencia psiquiátrica es muy estigmatizante y termina, digamos, repercutiendo muy negativamente en la trayectoria laboral de la trabajadora. Los sectores de actividad que han desarrollado licencias por violencia de género son muy variados. El Estado en la Ciudad de Buenos Aires lo tiene, Santa Fe también, pero en sectores de actividad dentro del ámbito de lo privado, bancarios claramente ha dado unas discusiones muy interesantes y tiene un buen sistema de regulación de la violencia por razón de género. Ahora no los tengo tan presentes el listado, pero son varios. Si quieren les podemos hacer llegar los distintos marcos regulatorios. Pero ha habido discusiones bien sostenidas, al menos en los últimos 5 años.